Bienvenidos a Todo Mente. Es un gusto tenerlos de vuelta. Hoy exploraremos este diagrama. Este diagrama nos ayudará a entender cómo podemos cambiar nuestra identidad, cómo podemos cambiar nuestras creencias, nuestras acciones. Y esto es muy útil. Recordemos las palabras de Neville Goddard cuando nos dice que asumamos ser la persona que queremos ser. Bien, este diagrama nos ayudará a entender un poco más aquellas palabras y a poder utilizarlas y llevarlas a la práctica. En el centro de este diagrama, en el círculo más pequeño, encontramos la identidad, es decir, el cómo es esa persona. En el segundo círculo encontramos las acciones, el proceso. Y en el último círculo encontramos los resultados. Ahora bien, hay dos formas de vivir. Hay dos formas de actuar en la vida. Una es una forma contractiva y otra es una forma expansiva. En la forma contractiva vamos de afuera hacia adentro y en la expansiva de adentro hacia afuera. En la forma expansiva dejamos que los resultados, es decir, que las circunstancias en las que uno está viviendo, nos definan. Por ejemplo, tomemos el caso de un estudiante que tiene malas notas. O el caso de una persona que pierde un trabajo. Si esta persona vive de forma contractiva, dejará que las circunstancias lo definan. Entonces podría concebirse a sí misma como un mal estudiante, como un mal trabajador, como un mal profesional, como un mal académico. O sea, cual sea las circunstancias en las que esté. Pero si esta persona viese la realidad de forma expansiva, entonces no permitiría que las circunstancias lo definan, sino sería él quien elige las creencias que tiene. Sería esta persona que se define primero a sí misma, según quien quiere ser, y según estas creencias, actuaría en el mundo. Entonces esta persona deja de ser receptiva a las circunstancias. La mayoría de personas crecimos así, siendo receptivos a las circunstancias, dejando que las circunstancias nos definan. Cuando algo sucede, dejamos que esto nos defina, dejamos que las creencias que tenemos se estructuren en base a estas circunstancias. Cuando debería de ser distinto, deberíamos primero nosotros definirnos como aquella persona que queremos ser y según estas creencias actuar en el mundo. Y aquí radica una técnica muy poderosa. Frente a las circunstancias que tenemos en este momento, frente a las circunstancias que vendrán, podemos preguntarnos en todo momento, ¿cómo actuaría la persona que quiero ser? Y actuar según esa respuesta. Preguntarnos, ¿qué haría esa persona que quiero ser? ¿Qué decisiones tomaría esa persona que quiero ser? ¿Cómo pensaría esa persona? Este diagrama lo he creado en base a las enseñanzas que he encontrado en el libro Hábitos Atómicos. Allí se nos da un ejemplo muy claro de cómo dos personas pueden vivir en una forma contractiva o en una forma expansiva. Estos términos los he puesto yo, en el libro no se usa estos términos. Pero imaginemos, por ejemplo, a dos personas que quieren dejar de fumar. La persona que vive de forma contractiva, es decir, que deja que las circunstancias lo definan, se expresaría de la siguiente forma, diría: no gracias, estoy tratando de dejar de fumar. Suena razonable, pero detrás de esta frase encontramos que esta persona aún se identifica con ser un fumador, pero está luchando, está esperando que las circunstancias cambien para luego cambiar su forma de concebirse a sí mismo, su forma de ver. En cambio, una segunda persona que vive de forma expansiva diría, frente a otra persona que le ofrece un cigarrillo, diría: no gracias, no soy un fumador. Es una diferencia muy sutil, una expresión distinta a la primera, pero que
nos habla de que esta segunda persona ha cambiado su forma de ser, su identidad, ha cambiado aquellas creencias con las que se identificaba. Entonces esta persona ya no se concibe a sí misma como fumadora. Nos damos cuenta que muchas personas habitan en una forma contractiva. Entonces nunca cambian la manera en cómo se conciben a sí mismas, pero esperan que su realidad cambie, esperan cambiar ellas mismas, pero no cambian su forma de ser, no cambian sus creencias. Y esa vieja identidad sigue presente, y es una lucha constante y es un gasto de energía muy grande. Por tanto, de estas enseñanzas y de este diagrama, tomemos como punto de partida las creencias. Las creencias que tenemos son el núcleo de esta nueva identidad que queremos ser y de la vieja identidad que queremos dejar. Aristóteles dijo: el pensamiento condiciona la acción determina el comportamiento repetido crea hábitos, el hábito estructura el carácter y el carácter marca el destino. Entonces todo nace del pensamiento. Un conjunto de pensamientos estructuran nuestras creencias, y la forma de saber qué creencias tenemos es escuchando el diálogo interno que tenemos cada uno de nosotros, esa voz interna que habla cuando las circunstancias se presentan, es decir, habla durante todo el día. Cuando prestamos atención a esa voz interna, sabremos la naturaleza de nuestros pensamientos, sabremos la naturaleza de nuestras creencias. Y podemos preguntarnos luego, ¿cuál es la naturaleza de estas creencias, de esta voz que escucho, de esta voz que me dicta qué hacer? ¿Se enfoca en los problemas o se enfoca en la solución? ¿Se enfoca en las cosas negativas o en las cosas positivas? ¿Se enfoca en el pasado o se enfoca en el futuro? ¿En el sufrimiento o en el gozo? ¿En la posibilidad de triunfar o en las probabilidades de perder? ¿En qué se enfoca? Las creencias que tenemos y las creencias que podemos tener se estructuran en base a un punto muy importante: la atención o el enfoque. Recordemos las palabras de Emmett Fox cuando él propone las 7 leyes mentales. La sexta ley es la ley de la atención. Él dice que aquello en lo que uno piensa crece, que cualquier cosa en la que usted dé acceso en su mente, eso se magnificará en su vida. Y esto puede ser muy amplio, y de hecho dedicaré el siguiente video a hablar sobre la atención. Abordar este tema es muy fascinante. Entonces, partamos de que nuestra vida se estructura en principio en base a lo que uno o en lo que uno pone su atención. Pero volvamos al diagrama inicial, volvamos a esta estructura de dos formas de ver la vida, de forma contractiva o de forma expansiva. Recordemos las palabras de Neville Goddard cuando nos sugiere que asumamos ser la persona que queremos ser. La pregunta para muchos aquí es: ¿cómo hago eso? Y una buena respuesta es usar esta técnica. Y la técnica, repito, es preguntarse en estas circunstancias: ¿cómo actuaría esa persona que quiero ser? ¿Qué haría esa persona que quiero ser? ¿Qué decisiones tomaría? ¿Qué papel tomaría? ¿Qué creencias tendría esa persona que quiero ser? Y aquí es donde podemos profundizar más. ¿Qué creencias tendría esa persona que quiero ser? Por ejemplo, si esa persona pierde un trabajo, ¿qué creencias tendría esa persona? Viviendo de forma contractiva, dejando que el pasado defina a esa persona podría sumirse en el sufrimiento, podría vivir en el sufrimiento, podría dejarse llevar por el sufrimiento. Pero ya que vive de forma expansiva, esa persona entonces deja de vivir en el sufrimiento, deja de tener esas creencias, y las creencias que tiene corresponden a actitudes como capacidad, seguridad, fortaleza. Y esas mismas creencias son las que tienes que tener tú a partir de este momento en el que eliges ser esa persona. Incluso si fallas en tus acciones, incluso si las cosas van mal,
podemos preguntarnos una y otra vez, ¿qué creencias tiene esa persona que quiero ser? ¿Qué decisiones tomaría? ¿Cómo actuaría? Y te dejo con una pregunta muy profunda. Si no estás siendo la persona que quieres ser, si no estás teniendo las creencias, si no estás teniendo las acciones de esa persona que quieres ser, entonces, ¿quién estás siendo? Muy bien, en los comentarios puedes escribir si este video te ha gustado y también puedes dejar algunas preguntas. También quiero recordarte que estoy abriendo un grupo privado para poder tener encuentros semanales y desarrollar todos los temas importantes para este canal, es decir, mindfulness, manifestación, estoicismo, psicología transpersonal, misticismo y muchas otras herramientas útiles para la vida y para poder comprender la real importancia que tiene la manifestación y las enseñanzas de Neville Goddard. Así que si estás interesado en unirte a este grupo, puedes entrar al primer link que encontrarás en la descripción. Este es un grupo privado para las personas que están interesadas en unirse a los encuentros semanales. No importa cuándo estés viendo este video, el primer encuentro es gratuito. Ahora bien, en el segundo link encontrarás el grupo de WhatsApp abierto para todos. Sin más, me despido y nos vemos en un siguiente video.